Hola. Militar. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión de la octava quincena de la materia Fundamentos Artísticos. Os recuerdo lo importante de enviar tareas lo antes posible. Tenemos los exámenes prácticamente a la vuelta de la esquina. No lo dejéis para el último momento para que tenga tiempo de evaluar y corregir vuestros trabajos, que seguramente serán tan interesantes como la mayoría que ya he ido recibiendo. Bien, hoy nos vamos a centrar en el siguiente bloque de contenidos. Lo tenemos aquí en este PDF que estoy señalando, el bloque de teoría 8 de la octava quincena. Fijaos, para esta quincena tenemos la participación en un foro. Quiero recordar que la participación en foro supone hasta el 5% de la nota, así que no lo descartéis porque puede ser interesante a la hora de mejorar vuestras calificaciones finales. Entonces, este es el documento que ya tengo abierto. Fijaos, estos son los dos bloques de contenidos. Hoy nos vamos a centrar en el primero, en el surrealismo, y la semana que viene vamos a ver cuáles son las influencias de precisamente ese movimiento surrealista y otros en arte, cine y publicidad. Así que si os parece, vamos a, fijaos, según nuestra tabla cronológica, hemos avanzado muchísimo, desde los albores de la humanidad hace 5.000 años atrás hasta prácticamente, fijaos, estamos en este punto. Bueno, desde el punto de vista de contenidos, parece que no, pero hemos trabajado muchísimo. Bueno, cuando hablamos de surrealismo, obviamente tenemos que citar una serie de figuras totalmente icónicas que hacen posible comprender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Desde André Breton, que es diríamos, quien formaliza el movimiento y lo define con su manifiesto, a obviamente Salvador Dalí, uno de sus más mediáticos posiblemente representantes, al propio René Magritte, a Joan Miró, a Remedios Varo, a Leonora Carrington o a Max Ernst, entre otros. Sabéis que es un movimiento, lo vamos a comentar ahora, aquí lo tenemos, que se inicia en la primera década del siglo XX como continuidad del movimiento Dada. Sabemos que la semana pasada lo comentábamos, Dada está en contra absolutamente de todo tipo de sistema normalizado en el ámbito del arte, por tanto se mueven en un absoluto espacio de experimentación y libertad que los convierte en una serie de figuras total y completamente fuera de su tiempo, ¿no? El surrealismo conecta con esa filosofía, pero va más allá porque aporta un extra de intelectualidad. Diríamos que en su manifiesto surrealista, André Breton ya deja las bases de lo que quería que fuese tal movimiento. Es un movimiento que surge ya cuando se han agotado otras fuentes, como son el cubismo, el futurismo, etc. Por tanto, va a entrar en conexión, diríamos, con nuevos planteamientos más propios de finales de la primera mitad del siglo XX, que coincide con un periodo de entreguerras y que va a desaparecer, obviamente, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Diríamos que una de las claves para entender el movimiento surrealista es manejar códigos propios de otra realidad y del pensamiento libre, jugando con lo absurdo, lo ilógico, la sinrazón y sobre todo el fenómeno del subconsciente. En este sentido conecta bastante poderosamente con Dada, ya que presta especial interés al concepto de azar o rebeldía, pero evita cualquier tipo de polémica que plantee negatividad o destrucción para
el movimiento surrealista, el arte no tiene que ser ni expresión de pura negatividad, ni distopía, ni un fenómeno de destrucción continuo, sino que se mueven otros códigos de intelectualidad. Sobre todo buscando en la imaginación y el inconsciente por medio de procesos que ya han sido desarrollados por Sigmund Freud, el insigne psiquiatra, en términos de escritura automática, por ejemplo. Diríamos que es un movimiento que afecta no solamente al arte puro y duro, es decir, dibujo, pintura, sino que también afecta al movimiento literario en aras de una liberación absoluta del intelecto del ser humano. Eso implica, esa intelectualidad implica la revisión del concepto de religión, moral, familia o patria. Uno de los que mejor incide en esta serie de cuestionamientos va a ser Luis Buñuel, con sus obsesiones, a veces llevadas al límite, plasmadas en buena parte de su filmografía. Pese a que es un movimiento que tiene un origen casi estrictamente literario, a partir de la segunda década del siglo XX empieza a afectar directamente a la pintura, al dibujo, a la escultura, a la fotografía y obviamente al cine. Recordemos que Un chien andaluz, un perro andaluz, de Buñuel y Dalí, se estrena precisamente a finales de la década de 1920, coincidiendo con el gran crack de la bolsa estadounidense. El movimiento adopta una serie de estrategias o formas variadas, pero se concreta básicamente en dos vertientes. Una, el surrealismo abstracto, en donde Masson, Miró o Klee se mueven en códigos figurativos muy personales, siempre a partir del automatismo más ortodoxo, y por otro lado Ernst, Tanguy, Magritte o el propio Dalí se mueven en códigos mucho más oníricos a partir de un surrealismo figurativo con unas calidades casi hiperrealistas, aunque lejos de los conceptos y las composiciones propias de la pintura tradicional. En este sentido, de surrealismo onírico, citar a Max Ernst, uno de los grandes referentes de estos códigos, que utiliza una técnica muy particular, es la técnica del frottage, en francés, o algo así como arrastrar, es decir, esparce pintura y la arrastra normalmente sobre fondos bien definidos, dejando una huella, aprovechando la textura del papel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de Ernst, justo en coincidencia con el arranque de la Segunda Guerra Mundial. Ernst, por sus orígenes judíos, es capturado y encerrado en varios campos de concentración, hasta que consigue, como va a pasar con la mayor parte de intelectuales europeos de origen judío, exiliarse en los Estados Unidos. En el caso de Tanguy, dentro de este surrealismo onírico basado en la fantasía y el sueño, diríamos que se desconecta de cualquier referencia a lo real, maneja la sensación de infinito en sus superficies con objetos muy misteriosos que no tienen correspondencia con el mundo real de fenómenos perceptibles. Es el caso de días de lentitud,
composiciones con un dominio de tonalidades azuladas, frías, y la acción directa de potentes sombras arrojadas sobre superficies onduladas. No terminamos de percibir, no sabemos si es un fondo, si es un escenario, si es un fluido. En parecida conexión con René Magritte, que se mueven códigos oníricos simbolistas. Diríamos que Magritte busca el enfrentamiento emotivo, contrastando los lugares con objetos, con momentos inverosímiles. Así que son muy habituales en él las reflexiones absurdas, ambiguas, en donde el factor temporal se ve afectado de alguna u otra manera. Diríamos que no era tanto manifestar un yo subconsciente, sino romper con cierta forma de convención a la hora de representar objetos reales, pero totalmente deslocalizados. En el caso de Miró, se mueven códigos de abstracción durante un momento, una fase muy concreta de su época. Es capaz de crear un mundo propio que sí evoluciona con el tiempo, de manera que sus formas se sintetizan y son definidas con poquitos trazos, de una manera casi naif. Evita en la parte final de su trabajo cualquier referencia o tratamiento de perspectiva, no le interesa modelar las formas, no le interesa el trabajo del claroscuro, ni siquiera el acabado minucioso, sino la concreción en formas sencillas, con combinaciones de colores sencillos, que cada vez van adquiriendo un carácter más abstracto. No es tanto la expresión de una idea, sino la relación de los objetos con un mundo totalmente irracional. Diríamos que el conflicto, la apocalipsis de la Guerra Civil Española, supone un alejamiento cada vez mayor de Miró de estos planteamientos surrealistas. En el caso de Dalí, el más extravagante, el más mediático de todos los componentes del movimiento surrealista, según sus propias palabras, basa su trabajo en el método paranoico crítico, con una primera etapa impetuosa, muy rabiosa, muy ácida, en donde las formas se han estilizado hasta ocupar prácticamente toda la superficie del cuadro, en constantes alusiones al sexo o a la paranoia. Sus formas blandas, sus figuras hiperestilizadas, los horizontes en lontananza prácticamente inabarcables, van tornando poco a poco a un estilo, diríamos, cada vez más barroco, esto es, más recargado, mucho más teatral, con un sentido compositivo y espacial siempre perturbador en la línea propia de Dalí, pero con un cariz, podríamos decir, clásico en su composición. Diríamos que es un maestro en la definición de formas, trabajos pictóricos con una calidad plástica irrefutable, con un dibujo prácticamente impecable, con unos efectos de luz totalmente poderosos, muy embriagadores. Apenas practica el volumen y también se mueve, eso lo veremos la semana que viene, en otros espacios que a priori nada tienen que ver con lo pictórico, como va a ser el cinematográfico, de la mano ni más ni menos que de Alfred Hitchcock. Lo comentamos el miércoles de la semana que viene, y también en el ámbito de la televisión y de la
publicidad. Este método que utiliza Dalí, llamado paranoico crítico, es una propia propuesta del artista que se centra en que la paranoia para Dalí es interesante porque hace posible percibir conexiones entre objetos que en principio no tienen conexión entre ellos. De esa forma, ese método paranoico crítico se basa en lo espontáneo de una forma de conocimiento irracional basado en una forma de objetividad siempre crítica de asociaciones y fenómenos, en términos de Dalí, delirantes. Obviamente no es una definición a alcance de cualquiera, y sin embargo, todas sus composiciones resultan tan bellas, fascinantes, como inquietantes o perturbadoras. Diríamos que era el método de creación de obras que se basan en que los objetos en realidad para Dalí no existen. Por eso utiliza multitud de trampantojos, superponiendo una imagen en un plano con otra, en un plano muchísimo más alejado, que obliga al espectador a construir, a terminar de definir esa forma, y eso genera, claro, una serie de composiciones múltiples que pueden llegar a ser muy contradictorias y ambiguas. Diríamos que el propio Breton, André Breton, confirmó, aplaudió de alguna forma esa técnica, definiéndola como un instrumento de especial relevancia, ¿no? Y que además es un instrumento que funciona aplicado a la pintura, al cine, al diseño de objetos, a la moda, a la escultura, e incluso, dice André Breton, a cualquier tipo de exégesis. La exégesis es la interpretación de los textos, sobre todo de los textos sagrados. O sea, imaginaos la pretensión a la cual se quiere alcanzar con este método paranoico crítico que potencia Dalí. En el caso de Remedios Varo Uranga, es una de las primeras mujeres que se establece ya en los años 30 en Barcelona, y en esa década entra en contacto con el poeta surrealista francés Benjamin Péguy. Se tiene que exiliar a México, obviamente con la llegada de los nazis a París, ya nunca regresará a España, y genera un tipo de obra, como estáis viendo en Bordando el manto terrestre o en La creación de las aves, muy inquietante, que va a conectar con cierto tipo de pintura que hay en México que descubre por parte de Frida Kahlo. Sabemos que Frida Kahlo va a estar vinculada con Diego Rivera, Orozco, en cierto sentido, durante un periodo determinado con el movimiento surrealista, aunque Kahlo nunca habrá admitido formar parte de tal movimiento, ¿no? Pero Varo sí conecta de alguna manera entre Europa y México, coincidiendo en algunos planteamientos estéticos con la propia Frida Kahlo, produciendo pinturas en donde lo matérico, lo espiritual, el mundo animal, lo humano, el mundo de la botánica se combinan de una forma tan armoniosa como perturbadora. Por otro lado, Leonora Carrington se constituye como una de las grandes referentes británicas que en París, también a partir de la década de 1930, entra en contacto con Max Ernst antes de que este se vea obligado a exiliarse en Estados Unidos, definiendo obras con unas composiciones que recuerdan un poco a los trabajos en vertical, con formatos muy poco frecuentes en pintura, al estilo de Gustav Klimt,
con estos efectos de dorado que estamos viendo aquí en el cabello de la chica, en el caso de la giganta guardiana del huevo, de año 47, en un periodo de desarrollismo económico en donde va a coincidir en Estados Unidos con Salvador Dalí, que inicia una aventura norteamericana con mucho éxito mediático, a nivel televisivo sobre todo, y que vienen a cerrar esta etapa prodigiosa de lo que se da en llamarse el movimiento surrealista. Y lo vamos a dejar aquí para ver cuáles son estas conexiones que pueden existir entre los postulados surrealistas y el cine, sobre todo el cine de vanguardia, el cine expresionista, también en la publicidad. Por eso lo vemos la semana que viene. Voy a dejar disponible la presentación de hoy, espero que haya sido de vuestro interés, para que esté disponible de cara a todos los que no os hayáis podido conectar. Sigo conectado por si queréis hacerme alguna consulta. Hasta la semana que viene.